el libro de los Hechos que estamos estudiando. Estamos ya en el capítulo 9. Vamos a leer los versos del 23 al 30. Me gustaría si... bueno, voy a leerlo yo entonces. Se te fue el audio, no escuchamos porque se te fue el audio, Diofre. Ya, decía que si Ricardo nos puedes ayudar con la lectura. Ah, claro, con gusto. Sí, no se te había escuchado. Claro que sí, con todo gusto. Vamos entonces a hacer lectura. Hechos, capítulo 9. Dijimos desde el 23, ¿no? Sí, 23 al 31. Bien. Dice así la palabra del Señor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Haciendo una breve paráfrasis de todo lo que leímos para tener mayor claridad, dice que los judíos resuelven en consejo matar a Saulo, por lo que éste se escapa de noche por el muro de la ciudad. Sobre la conversión de Saulo, Bernabé cuenta a los después de disputar en el nombre del Señor, Saulo es enviado a Tarso por las amenazas de los griegos en Judea, en Galilea y en Samaria, como se lo había dicho al comienzo de este libro, ¿no? Que el Señor Jesús les dijo, y serán testigos en estos lugares. Bueno, qué maravilloso mirar cómo el Señor obra en la vida de Pablo. Dice, pasados muchos días, los judíos, los eruditos dicen que aproximadamente ese tiempo duró como unos tres años, cuando habla de muchos días, ¿cierto? Y podemos darnos cuenta aquí que las potestades del mal siempre van a buscar eliminar a quien se va de su lado o a quien se aparta de ellos, ¿no? Y aún más en este caso si se habla de Jesús, porque recordemos que no les gustaba que se predicara el Evangelio, de las buenas noticias de Cristo, de que Él es el Mesías, de que Él es el Redentor. Y pues ya como lo sabemos, Pablo, cuando era Saulo, pues era perseguidor. Y cuando el Señor Jesús se le presenta, las cosas cambian y él empieza a predicar a Jesús. Muy seguramente en sus sermones, eh, Pablo ya empezó a inyectar las buenas noticias del Evangelio y quienes lo escuchaban, que eran de su bando, entre comillas, pues ya se enojaron.
Por eso dice en el 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento y de noche para matarlo. O sea, impresionante cómo lo estaban buscando para acabar con él, ¿no? Ya que dice que estaban en las puertas de la ciudad de día y de noche, o sea, no lo dejaban en paz, estaban siempre, le montaron guardia, pues, para que él no pueda salir de la ciudad, ¿cierto? Y ellos, dice, guardaban en las puertas de día y de noche. Pero en el 25, entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Y podemos entender esto y comprender para nuestras vidas también, ¿no? Cuando entramos en el camino de Dios, cuando nos adentramos en el camino estrecho, que es el que nos lleva a la vida eterna, eh, Pablo empezó a experimentar esas pruebas, como cuando en el versículo 16 de este mismo capítulo, narrando la conversión, cómo se le presenta a Jesús y le dice por medio de Ananías, si mal no recuerdo, que le dice que va a padecer por causa de Jesús. Y empieza entonces la persecución y empieza entonces después de ser perseguidor a ser perseguido. Y así sucede muchas veces con nosotros. Bueno, a título personal, yo de cierta manera era un perseguidor de los cristianos porque, no para matarlos ni mucho menos, pero sí eh, me burlaba, decía que eran locos, que, bueno, todo lo que normalmente se dice, ¿no? Y me burlaba mucho de la alabanza, de las cosas que hacían, de la oración, todo eso, no me parecía en aquel tiempo. Y estudiando esta parte, cómo me recordaba todos esos eventos y esos actos que pues ahora los cuento como testimonio, pero que me avergüenzan delante del Señor. Entonces entendía esto, que cuando entramos en el camino de Dios, debemos esperar pruebas. Cuando el Señor me mete en sus caminos, entonces empiezo también a participar de esa persecución, de esas burlas y de todos esos comentarios que no son muy agradables cuando estamos empezando. Entonces, pero Dios sabe librarnos de esos problemas en los cuales nos metemos por causa de Él, ¿no? Em, Juntamente con la prueba da la salida. Si nos damos cuenta aquí, y suena algo hasta jocoso, ¿no? Que en una canasta, por otro lado, lo bajan para que quede fuera de peligro. Entonces, y podemos entender esto, ¿no? Cuando se cierran las puertas, Dios abre ventanas. O sea, ahí está la ayuda de Dios. Tal vez los hombres, tal vez el sistema, te cierren puertas o no cierren puertas. Pero si alguien cierra las puertas, muy seguramente Dios va a abrir ventanas. Pero Dios siempre nos va a librar. Algo que podemos aprender aquí también es que la salvación viene de una forma o se presenta de una manera humilde. La liberación de nuestras vidas también va a llegar de esa manera, ¿no? Cuando nos sintamos oprimidos, ya no sabemos qué hacer y nos sentimos entre la espada y la pared. Muy seguramente el Señor va a obrar. El Señor, liberación de nuestra opresión llega de una manera humilde. A veces con las personas que menos pensamos, el Señor nos lleva la respuesta.
Y me impacta entonces de sobremanera esta parte del 24 y el 25. Ellos esperando noche y día en la puerta, o sea, cierran la puerta, pero Dios abre ventanas y nos saca de ahí. En el 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Esta es otra de las situaciones que se nos presentan. A título personal también lo puedo decir. Yo creo que la mayoría de nosotros experimentamos esto, que cuando el Señor empieza la transformación en nosotros, nos ha invitado a tomar ese camino angosto, hemos abierto las puertas de nuestro corazón y empieza el proceso con nosotros, empezamos a cambiar, empezamos a ser transformados, pero el ambiente donde nos movíamos, la sociedad en la cual habitábamos, no lo cree. Es una realidad que cuesta mucho, que quienes nos conocieron en nuestra naturaleza pecaminosa, eh, cuesta mucho que nos crean fácilmente que el Señor nos ha transformado, porque nuestros actos pasados pecaminosos dejan muchas veces marcas en nuestra vida que en la sociedad tarda un poco para borrar. Según algunos estudios, en los eruditos en estos pasajes sí ha pasado bastante tiempo en que Pablo tiene esa transición, por ejemplo, aún los creyentes de ese tiempo, la iglesia de ese tiempo, le tenían miedo a Pablo porque tal vez creían que era una estrategia que él usaba para poder entrar ahí y después tomarlos presos. Bueno, quién sabe, ¿no? Cuántas cosas podrían pasar. Les decía que a título personal, yo pienso que la mayoría de nosotros pudimos haber pasado por eso, ¿no? Donde tal vez nuestra naturaleza pecaminosa nos marcaba un comportamiento X que a la sociedad en la cual vivíamos poco le agradaba, más sin embargo, cuando empezamos el proceso de cambio, aquellas personas al mirarnos no lo creen. No lo creen. He tenido casos de cerca de personas que en realidad en su vida pasada, naturaleza pecaminosa, eran muy fregadas, muy eh, mal geniados tal vez. Más sin embargo, su entorno ya le dejó una marca en su de comportamiento. Y difícilmente al cabo de los años es cuando se vienen a dar cuenta de que en realidad se ha cambiado el testimonio. Pero ese testimonio de pronto no ha servido por sí solo. Dios siempre tiene su segundo plan, ¿no? Y podemos ver en el versículo 27. Entonces Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado como, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces el Señor, en su fidelidad, pone testigos fieles para que respalden nuestro testimonio, ¿no es cierto? Eh, También pienso que en nuestras vidas pudo ocurrir así. Hay fieles testigos que confirman que realmente el Señor ha hecho la obra en nosotros. Y ese es, aparte que Bernabé significa hijo de consuelo, o Saulo en ese entonces, cuando él en su corazón, en su conciencia, sabía que el Señor lo había transformado. Yo ya no soy el mismo, tal vez decía, deben creerme, pero los demás le tenían miedo y no querían cómo aceptarlo. Y llega y le dijo, bueno, vamos a ver, yo voy a apoyar tu testimonio. Y fue, dice, por eso lo llevó ante los discípulos, los apóstoles, y les contó, dice, que
Luego Bernabé lo lleva y lo presenta a los apóstoles. Y les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Entonces dice, miren, este hombre ya predicó en el nombre de Jesús, ya habló, ya defendió la fe. Eso nos debe también nosotros en nuestra transformación, en ese proceso, una de las cosas que da seguridad a los oyentes o al entorno, a los que tal vez no nos creían que hemos sido transformados, una de las cosas que apoyan el testimonio es cuando empezamos a hablar de Jesús. Qué importante esto, porque hay muchos cristianos que no hablan de Jesús. Tal vez recibieron a Cristo, pero se quedan ahí y no testifican. Nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, aprender y hacer nuestros cursos de crecimiento, pues tenemos una parte en la cual aprendemos, ¿no? A cómo testificar de Cristo y aprendemos algunas estrategias y todo precisamente para eso, aún a presentar nuestro testimonio de una manera adecuada. Y esto tiene que ver con el antes, con el cómo llega el Señor a nuestras vidas y con el después. En el versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. El 29, y bueno, este versículo nos da a entender de que confianza entre los miembros de la iglesia en aquel entonces ya había como más tranquilidad, entraba y salía, dice. Entonces en el versículo 29, y hablaba con valentía en el nombre del Señor. Y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Entonces, podemos decir que se cumple lo que decíamos, ¿no? En el versículo 16, cuando el Señor Jesús le decía que va a padecer por causa de él. En el versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo siempre va a estar al cuidado de nosotros. Dios siempre va a estar al cuidado de nosotros, más aún de sus siervos, de los que le servimos. Dios dispone de otros hermanos, en este caso, para proteger a Pablo y lo llevan a este lugar, a Tarso. Entonces, eh, debemos tener en cuenta que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Y por lo general, Dios utiliza a otros líderes, ¿no? Para, como dice el título de nuestro devocional hoy, líder que levanta a líderes. Y así también en el equipo de líderes encontramos también esa ayuda. Dios siempre va a disponer entonces de otros hermanos. Luego tenemos en el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el espíritu, en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Podríamos decir que tal vez la paz no hacía referencia a que ya no había persecución. En toda la historia de la iglesia creemos que ha habido persecución, ha habido oposición a la obra de Dios. Pero esa paz de la cual habla aquí es como esa tranquilidad de saber que Dios siempre va a estar al respaldo de su obra. Así como a Pablo, primero así también como otros hermanos lo rescatan por segunda vez cuando lo iban a matar estos judíos griegos, y entonces ellos lo llevan hasta Tarso y podemos darnos cuenta así también muchas de las cosas que el Señor hace para respaldar su obra.
Debemos estar entonces en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no en vano el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que el Señor nos da es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que realmente no la podemos entender a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, vamos a tener esa tranquilidad. Los judíos de Damasco toman la conversión de Saulo como una traición, ¿no es cierto? Y buscan su muerte a fin de impedir la propagación del cristianismo. Bueno, Dios nos guarda y nos ayuda de diferentes maneras hasta que terminemos de cumplir con nuestro llamado. Eso es claro. Eso tenemos que tener muy, muy claro, ¿no? Que Dios nos ha llamado es para cumplir un propósito. Y hasta que no se cumpla ese propósito, Dios siempre va a estar ayudándonos. Él nos está guardando. El salmista dice, tú eres nuestro guardador. Él nos guarda de día y de noche. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Hasta que cumplamos entonces nuestro propósito, el propósito que Él nos ha llamado. Eso tenemos que tenerlo claro. Debemos apoyar a los que vienen, a los miembros de la iglesia en aquel entonces les costaba creer en el cambio de un violento perseguidor, como les decía. Pero nosotros, para asegurarnos de brindarle ayuda a quien hayamos, que es una persona que realmente eh, ha conocido al Señor y está en ese proceso de transformación. Y eso tiene que ver con lo que decía el versículo 31, ¿no? Que la iglesia se acrecentaba, fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso quiere decir llenos del Espíritu. Y si estamos llenos del Espíritu, pues eh, obligatoriamente tenemos que tener eh, misericordia, bondad para con las personas y amor. Recordemos que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, muy seguramente nos tengamos que encontrar con personas que fueron, así como Pablo, difíciles en su vida pecaminosa, pero han recibido a Cristo y el Señor realmente puede transformar. Y debemos dar la oportunidad para que demuestre su testimonio y poder creer, con amor y con misericordia. Bueno, mis amados, mi amada familia, espero que esta reflexión nos haya enseñado algo.